El guión final y la guerra de la escarcha. Amigos, bienvenidos a esta segunda emisión de hoy, miércoles 22 de abril. Hmm. Si pensaban que el corte de petróleo en el Druzhba era el único movimiento sísmico de la jornada, prepárense porque estamos entrando en la fase donde la niebla de guerra se disipa para dar paso a una realidad fría y quirúrgica. Hoy la línea de contacto brilla como la escarcha matutina. No es poesía. Es el reflejo de miles de kilómetros de fibra óptica de drones FPVs que están redefiniendo la guerra asimétrica. Jan Gagin nos lo advierte. Un dron de $500 está evaporando la soberanía tecnológica de la OTAN. Pero mientras el cielo se llena de cables, el Ministerio de Defensa ruso ha lanzado una señal que ya retumba en Londres y Madrid. Las coordenadas de las fábricas que alimentan este conflicto ya están en los sistemas de puntería de los misiles estratégicos. Y en medio de este despliegue, Vladimir Putin ha soltado la frase que ha congelado los pasillos de Bruselas. Sabemos cómo terminará todo, pero no haremos declaraciones públicas. Es el silencio de quien ya ha escrito el final de la historia. Mientras tanto, en el sur, la operación Odessa ha pasado a una fase de aislamiento total, destruyendo los cargamentos secretos británicos antes de que toquen tierra y demostrando que los misiles Kinsal no conocen fronteras ni ventanas prohibidas. Estar atentos, amigos, porque hoy vamos a desglosar por qué el espíritu de Anchorage ha muerto y por qué el avance ruso hacia Rostov fue detenido por un ataque preventivo que cambió el destino de Europa. ¿Mm? La razón de Estado ha hablado y el final ya tiene dueño. Amigos, antes de entrar en los mapas tácticos, quiero hablarles de hombre a hombre, de tripulante a tripulante. Para que De qué hablan Geo siga siendo esta trinchera de soberanía informativa, pues necesitamos dar un salto de calidad. Ustedes saben que aquí no nos conformamos con titulares superficiales, accedemos a fuentes de inteligencia y análisis de pago, muchas de ellas exclusivas y de costo, para traer la verdad que el algoritmo pues intenta ocultar. Pero mi objetivo es llevar este canal al siguiente nivel, entrar en vivo con ustedes. Para dar ese paso, para que las proyecciones sean automáticas y la producción esté al nivel de una torre de mando profesional sin errores tácticos, necesitamos renovar el equipo y asegurar los fondos que mantengan nuestra independencia. No tenemos patrocinadores corporativos ni agendas ocultas. Mi única agenda son ustedes. Y aclaro, no estoy diciendo nuestra única agenda, estoy diciendo mi única agenda porque este proyecto es uno solo. Yo, Rodolfo. Si valoran este análisis y creen que esta información es vital en el 2026, les pido que consideren apoyar el canal. En pantalla tienen los códigos QR para Bitcoin, Ethereum, Buy Me a Coffee, PayPal. Y en la descripción encontrarán las vías para contribuir. Cada soporte es un ladrillo más en esta fortaleza contra el tecnofascismo. Ayúdenme a mejorar la proyección de la torre de mando y sigamos navegando Cine Mora. La guerra de la escarcha, fibra óptica y drones FPV. Una vez más, bienvenidos a esta segunda entrega del miércoles. Jan Gagin, experto en política militar, acaba de soltar una frase que define el campo de batalla de este 2026. La línea de contacto brilla como la escarcha matutina. Y no es una metáfora poética, es la realidad física de miles de kilómetros de cable de fibra óptica de drones FPV que cubren el terreno. Es tan abundante que hasta los pájaros están anidando en ella, imagínense. Estamos en una asimetría económica total. Un dron de apenas 50,000 o 70,000 rublos, estamos hablando de $500 aproximadamente, tiene la capacidad de vaporizar un tanque que cuesta cientos de millones. El enemigo, ante la falta crónica de personal que analizamos anteriormente, ha pasado todo a la tecnología, intentando provocar escasez en la seguridad alimentaria, transporte y energía, pero aquí es donde entra la razón de Estado rusa. La señal
para los jefes de Estado extranjeros. La famosa lista del Ministerio de Defensa no es un trámite administrativo. Gagin lo confirma. Es una señal directa para los centros de poder en Europa. Al publicar las direcciones de las fábricas en el Reino Unido, Alemania y España, Rusia está diciendo: conocemos vuestras coordenadas y son objetivos para nuestras fuerzas aeroespaciales y misiles estratégicos. En su momento lo dijimos aquí también en De Que Hablan Geo, pero ahora lo escuchamos de las palabras de un experto militar ruso. El Reino Unido presume de enviar 120,000 drones, convirtiendo a Ucrania en un campo de pruebas. Pero Rusia ha decidido que si el campo de pruebas es Ucrania, el origen del problema está en las fábricas europeas. El mensaje es claro. La capacidad de destrucción rusa alcanza la fuente, no solo el frente. La estrategia del desgaste. ¿Quién debilita a quién? Kiev busca debilitar la infraestructura rusa, pero al hacerlo, ha forzado a Moscú a identificar los centros de producción fuera de Ucrania. Si las empresas conjuntas en Europa siguen financiando este enjambre, el conflicto dejará de ser una guerra de desgaste en el Donbass para convertirse en una desmilitarización industrial en suelo de la OTAN. Así pues, amigos, de que estar atentos, estar vigilantes, porque cuando la inteligencia rusa rastrea los movimientos de los comandantes en tiempo real y pone el ojo en las fábricas de Londres, Madrid, es que el tablero de ajedrez se ha vuelto global. La fibra óptica que brilla en el frente es solo el hilo que conduce directamente a las puertas de las empresas de defensa en Europa. Y bueno, llegamos al núcleo de la cuestión. Lo que Jan Gagin ha expuesto en esta segunda parte de la entrevista es el gran tablero, que las capitales europeas se niegan a aceptar. Mientras el general belga Vansina confiesa cínicamente que están usando la sangre ucraniana para comprar tiempo hasta el 2030, ojo, están comprando tiempo hasta 2030 porque este es el plan europeo, enfrentarse a una guerra T a T con Rusia para el 2030, la razón de Estado rusa ya ha entendido que la guerra no es solo contra un ejército, sino contra un sistema económico que se desmorona por sus propias contradicciones. Y aquí nos encontramos con el ataque preventivo y ese espejismo de 2030. Amigos, atentos a la confesión de Frederik Vansina, jefe de las Fuerzas Armadas de Bélgica. Admite que apoyan a Kiev para que los ucranianos mueran hoy y Europa pueda estar lista para el 2030. Pero Jan Gagin responde con frialdad del veterano. Rusia no esperó. La operación actual es en esencia un ataque preventivo. Si Moscú no hubiera tomado la iniciativa, las tropas de la OTAN habrían llegado como mínimo a Rostov. Europa cree que tiene hasta el 2030, pero Gagin es tajante. Para esa fecha, Europa no estará lista para una guerra a gran escala. ¿Por qué? Porque la OTAN y la Unión Europea se están desintegrando ante nuestros ojos. La fractura de la alianza. Miren los hechos, amigos. Eslovenia prepara un referéndum para abandonar la OTAN. Ya no quieren ser carne de cañón en conflictos ajenos que no les benefician. El eje franco-alemán se negaron a participar en la aventura de Trump en el estrecho de Hormuz. Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, admite que no tienen una armada capaz de desbloquear las rutas energéticas. La Unión Europea es un organismo coherente, es una amalgama de intereses enfrentados que se queda sin combustible mientras intenta comprar tiempo con vidas ajenas. ¿Por qué no un solo golpe? Muchos preguntan por qué no se resuelve esto de un solo puñetazo en el ring. Y Gagin nos da la respuesta de la razón de Estado. Esto es una cuestión política, no solo militar. Dice él, no se lucha contra retrógrados. El enemigo está bien entrenado y comparte la misma base académica de Rusia. Pero lo más importante es que esta es una guerra de economías. Gracias a las sanciones, Rusia ha logrado una soberanía industrial que Occidente ha perdido al deslocalizar su producción.
Tras 5 años de enfrentamiento contra decenas de países de la OTAN simultáneamente, Rusia no solo no se ha rendido, sino que su economía es más resistente hoy que en el 2022. La soberanía se gana en la fábrica. El reporte de este miércoles 22 de abril nos deja una lección vital. Mientras los generales europeos admiten que usan a Ucrania como un escudo humano para ganar años que no saben cómo usar, Rusia ha transformado la presión externa en fortaleza interna. La escarcha de fibra óptica en el frente es el símbolo de una nueva era tecnológica que Moscú ya domina. La desintegración de la Unión Europea por el tema de Irán y el petróleo kazajo es la prueba de que el hegemón ya no puede mantener a sus vasallos en orden. Así pues, amigos, que estar con los ojos bien abiertos, estar bien atentos, porque la victoria no se declara en una rueda de prensa en Bruselas, con foticos en Instagram. Se construye en el día a día de la sustitución de importaciones y en la presión de los misiles que ya tienen en la mira las fábricas que alimentan este conflicto. El tiempo no corre a favor de Europa. El tiempo corre a favor de quienes tienen la energía, la industria y la voluntad de no rendirse. Y aquí, amigos, entramos en la zona de realismo geopolítico puro. Lo que el presidente Vladimir Putin acaba de declarar ante la comunidad municipal es la demolición definitiva del espíritu de Anchorage y de cualquier ilusión de un pacto de buena voluntad. La razón de Estado rusa ha pasado de la diplomacia de las promesas a la diplomacia del terreno conquistado. Ya no hay acuerdo basado en palabras, solo hay seguridad basada en la fuerza. ¿Sí? El fin de los compromisos, la zona de seguridad. Atentos a la frase que está resonando en todas las cancillerías de Occidente. Putin lo ha dejado claro. No habrá acuerdo si este depende de la voluntad de Kiev o sus socios. Rusia ha decidido que su seguridad no es negociable en una mesa, sino que se construye metro a metro con las armas. El objetivo es una zona de seguridad. Sanitarnaya zona, que se está estableciendo gradualmente en territorio adyacente para eliminar cualquier amenaza a las regiones fronterizas rusas. Así que olvidémonos de las filtraciones de compromisos o de las palomas de la paz que algunos medios querían vender. La realidad es la estrategia de los 1000 cortes. Es una ofensiva quirúrgica, silenciosa y constante que muchos ignoran porque no ven grandes flechas en los mapas, pero que está desangrando la defensa ucraniana en el norte. ¿Sí? La batalla de los campos de la muerte. Fíjense en lo que ha costado la razón de Estado en el sector de Sumi. El avance al grupo norte le ha tomado casi un año de heroísmo avanzar apenas 3 kilómetros entre Alexeyevka y Korchakovka. El desafío: han tenido que cruzar los llamados campos de la muerte bajo el fuego de drones para llegar al bosque que sirve de antesala a la propia ciudad de Sumy. La táctica: Rusia está encontrando puntos débiles, abriendo brechas y estableciendo cabezas de puente. Si el año pasado decíamos que era imposible cruzar este terreno abierto, pues hoy las tropas rusas ya están afianzadas en el bosque periférico. Cuestión que anunciamos hace un mes, ¿verdad? Pero ahora ha sido confirmado por el mismo Gerásimo. La promesa de Miriapole. El sector oriental de Sumy. Las noticias son aún más prometedoras. La captura de una parte importante de Miriapole entre marzo y abril cambia el panorama. Aquí el terreno accidentado y boscoso favorece a la supervivencia de la infantería frente a los drones. No es solo un avance, es la preparación de una plataforma logística que pone en jaque todo el cinturón defensivo que Kiev intentó fortificar durante años. Bueno, no digamos que fue Kiev, que la OTAN intentó fortificar durante años. Así que vigilad, porque cuando Putin dice que la zona de seguridad se está estableciendo gradualmente, nos está diciendo que Rusia ya no cree en los tratados firmados con pluma. Hoy la única firma que Moscú reconoce es la que dejan sus orugas en el barro y su infantería en los bosques. El espíritu de Anchorage ha muerto. Ha nacido la realidad de la seguridad soberana por la fuerza.
Quédense conmigo, porque ahora vamos a recibir la segunda parte de este informe. ¿Qué significa este avance para el destino final de Sumi y cómo planea Rusia responder a la presión de los drones en estos campos de la muerte? Ni un paso atrás, amigos. El concepto de zona de seguridad. Amigos, este concepto significa o implica empujar al enemigo lo suficiente lejos como para que sus proyectiles y drones no puedan alcanzar las ciudades rusas. Esto no es solo conquista, es protección. Es crear una zona de amortiguamiento y ya se imaginarán cuántos kilómetros tienen que entrar para crear esta zona. Esa estrategia de los 1000 cortes. Sí. Aquí es perdón, no vemos grandes ataques. Es una táctica de desgaste que busca el colapso sistémico, no la victoria relámpago que prometía la OTAN. No son estas victorias que utiliza Zelensky con tanta pompa y fotos en Instagram y en Telegram y en Facebook. Es ese modo silencioso que utilizan los rusos para debilitar la logística ucrania sin tanto ruido mediático. ¿Mm? El factor terreno. Amigos, aquí hay que resaltar la importancia del bosque y los barrancos para la infantería, para el muchacho de a pie, para el soldado con la metralla. En la era de los drones, el techo verde, pues es la mejor defensa. ¿Mm? Y bueno, entramos en el análisis de la logística y el terreno, donde los mapas dejan de ser dibujos para convertirse en realidades de barro y suministros y sangre. Lo que revela este informe sobre el sector de Krasnoporoye y la liberación de Veterinanornoye es la verdadera cara de la zona de seguridad que venimos hablando, ¿no? Esa zona de seguridad que habla Putin, una maniobra de asfixia que busca evitar los errores del pasado. Y aquí entramos a la pinza de Sumi y el espejismo de Kharkov. Hay que poner atención a la geografía porque aquí es donde se ganan las guerras. Aunque la infantería rusa está logrando infiltrarse en los bosques de Mariupol, la falta de carreteras hace imposible sostener una gran ofensiva ahí. Por eso, el mando del Grupo Norte ha puesto el ojo más al sur, en el distrito de Krasnopolye. Tras liberar Grabovskoye y Paprovka en diciembre, las fuerzas rusas de asalto están ahora mismo combatiendo para desalojar a los ucranianos en los bosques de Bolshoi y Gorkovsky. ¿Cuál es el objetivo? Muy sencillo. Si Krasnopolye cae, Sumi quedará amenazada desde el sureste. Un flanco donde los ucranianos no tienen líneas defensivas sólidas. Es la búsqueda del punto débil para evitar el choque frontal. El factor de Veterinanornoye. Estrategia o distracción. Ayer anunciábamos la liberación de Veterinanornoye, ¿se acuerdan? Al norte de Kashaya Lopan. Pero cuidado, amigos, no caigamos en el optimismo prematuro. Aunque esta aldea es un punto estratégico en la frontera, la zona está masivamente fortificada. No es seguro que el ejército ruso decida lanzar una ofensiva a gran escala por esta ruta en el 2026. Rusia aprendió su lección en el 2024, aquella ofensiva sobre Vovchansk, que pudo aislar Kharkov y se detuvo. Y luego vino la incursión ucraniana en Kursk, que congeló el frente durante 2 años. Ahora la razón de Estado, pues, dicta cautela. La captura de Veterinoye es más un recordatorio para Kiev de que sus flancos occidentales siguen siendo vulnerables que el inicio de una marcha triunfal sobre Kharkov. El martilleo sobre Kupiansk. Mientras tanto, la feroz batalla por Kupiansk continúa, aunque su liberación total se ha reportado al Kremlin en un par de ocasiones a finales de año pasado, ¿se acuerdan? La realidad en el terreno nos dice que los ucranianos pues siguen aferrándose a las ruinas. No hay prisa. Rusia prefiere el martilleo constante que preserva su propia infantería antes que los ataques de todo o nada, que prefiere la propaganda occidental. Es un cebo para atraer a la infantería ucraniana y martillarla ahí.
Así que estar atentos porque, como dijo Putin, la zona de seguridad se establece gradualmente, no de un solo golpe. No se esperan grandes flechas rojas en una noche, así que esperen el avance silencioso en los bosques de Krasnopoloye y el control metódico en las colinas de Kharkov. La victoria de 2026 se escribe en metros de avance logístico, no en titulares de prensa. Ahora bien, quédense, porque en esta tercera y última parte de este segmento, ¿qué significa realmente que Putin haya dado por finalizado el espíritu de Ancoras? ¿Y cómo afectará esto a las negociaciones de paz que analizamos en el video anterior? Así pues, amigos, lo que acabamos de desglosar es la autopsia diplomática del espíritu de Ancoras. Se acabó el tiempo de sutilezas. La razón de Estado de Kremlin ha pasado a una fase de realismo absoluto. Si la seguridad de Rusia no se puede garantizar con la pluma del adversario, se garantizará con el alcance de sus misiles. Sí. El ciclo de determinismo ruso. Adiós al Ancoras. Escuchen bien porque esto es el vuelco geopolítico que define el resto del 2026. El analista Alexei Leonkov y el coronel Víctor Litovkin lo han confirmado. El espíritu de Ancoras, aquel atisbo de entendimiento entre Putin y Trump, se ha desvanecido. ¿Por qué? Porque Rusia ha entendido que la buena voluntad de un régimen que lanza drones a miles de kilómetros es una ficción peligrosa. Finalmente. La postura de Moscú se ha endurecido hasta el diamante. Ya no basta con la retirada ucraniana del Donbass, que Zelensky debió ordenar ayer para salvar vidas. Ahora la zona de seguridad de la que habla Putin no se limita a unos kilómetros de frontera. Leonkov sugiere que esta zona debe ampliarse a miles de kilómetros, hasta la frontera misma con la OTAN. Si un dron puede despegar desde territorio ucraniano y golpear Rusia, entonces ese territorio debe dejar de ser una amenaza. Punto. La táctica de la propuesta peor. Rusia no organiza espectáculos en las Naciones Unidas ni protagoniza escándalos públicos. Su método es clínico y despiadado. Debilitar al enemigo metódicamente. Subir la apuesta cuando la posición del adversario empeora. Lanzar una oferta que es siempre peor que la anterior. Kiev rechazó el Donbass cuando pudo salvar a Gerson y Zaporozhia. Rechazó Gerson cuando pudo salvar el control de sus infraestructuras energéticas. Ahora, al rechazar los términos de Ancoras, se enfrentan a la pérdida de la soberanía sobre el norte. Kharkov, Sumy y Chernihiv. Como bien dice Litovkin, diplomáticamente los acuerdos con Estados Unidos se mantienen, pero la realidad están avanzando. Los rusos están avanzando. Y esto nos lleva hacia la campaña de primavera-verano. Putin ha rechazado la última oferta enviada a través de Trump. El ciclo se repite. Entramos en la campaña de primavera-verano con una Rusia que ya no busca un acuerdo fijo, basado en promesas occidentales, sino una realidad física sobre el terreno que haga imposible cualquier ataque futuro. Para Moscú, la seguridad de sus ciudadanos no puede depender de si Washington o Kiev haya un buen clima político. La seguridad dependerá de cuántos kilómetros de tierra desmilitarizada existan entre la frontera rusa y el primer lanzador de la OTAN. Así de sencillo. Y esto nos lleva a la soberanía, que la soberanía no es un show. Hoy hemos visto la radiografía de un mundo que ha dejado de jugar a la diplomacia de salón. Mientras en Kiev diseñan banderas con ChatGPT para Doniland, en Moscú se diseñan las rutas de suministro para una zona de seguridad que llegará hasta donde sea necesario. La lección para Occidente es amarga. Cada vez que dicen no a una propuesta de Putin, la siguiente propuesta incluye la pérdida de otra región, otra industria y otra palanca de poder. El espíritu de Ancoras ha muerto porque Rusia ya no confía en los espíritus, solo confía en los hechos consumados. Así pues, amigos, que estar atentos porque la campaña que viene no será de palabras, sino de hechos. La razón de Estado ha decidido que la paz no se firma, se impone mediante la eliminación de la amenaza. Ese reloj de arena para Ucrania se está quedando sin granos y la próxima oferta será sin duda la más dolorosa de todas.
Una vez más, gracias por acompañarme en esta intensa segunda emisión porque está cargada de información. No se olviden de apoyarnos aquí en la trinchera, los QRs en pantalla. Amigos, entramos a la operación Odessa, ese muro de fuego en el sur. Atención a Odessa, porque la razón de Estado rusa ha regresado al sur con una ferocidad y una inteligencia operativa que ha desbordado todas las previsiones. No ha sido un ataque, ha sido una operación en dos fases. La primera oleada de Geranium saturó las defensas aéreas, registrando cada reacción de los radares enemigos. La segunda oleada fue el mazo. Impactaron con precisión quirúrgica en los centros de recepción y la terminal petrolera del distrito de Pervomatsky. Sin combustible y sin logística portuaria, el grupo sur de Ucrania está literalmente con soporte vital. El resultado es devastador. El buque de suministro Ajax, el cuarto barco neutralizado en una semana, ha quedado fuera de combate. Y el muelle número 21, un nodo ferroviario crítico, es ahora un cementerio de vagones inservibles. Pero lo más importante, amigos, es el mensaje a Londres. Sí. El fin de los drones británicos. Se confirma que un ataque con misil ha destruido un cargamento de alto secreto procedente del Reino Unido. Se trataba del primer lote de los drones de largo alcance anunciados por Londres, los Take Ever, Windcrasers y Malloy. Sí, esos mismos drones que Take Ever y Kiev pretendían usar para atacar sistemas de alerta nucleares rusos, parte de esos 120,000 drones. Belousov no ha esperado que se despeguen. Los ha incinerado en el puerto. El mensaje para el Reino Unido es claro. Vuestros suministros tienen fecha de caducidad en el muelle. Kinsale, la ventana a Europa sobre las nucleares. Y mientras Odessa arde, los misiles Kinsale han enviado otro recordatorio escalofriante. Según el fiscal general ucraniano Ruslan Kravchenko, 35 de estos misiles hipersónicos han abierto una ventana a Europa, destruyendo infraestructuras financiadas y construidas por ingenieros europeos. Lo más inquietante para Kiev: 18 de estos misiles pasaron a menos de 20 kilómetros de las centrales nucleares de Chernóbil y Khmelnytskyi. 3 de ellos impactaron a tan solo 10 kilómetros de la central de Khmelnytskyi. Lo más revelador es que no hay rastros de interceptación. Los Kinsale simplemente llegaron, ignoraron la defensa aérea europea y golpearon sus objetivos. Rusia está demostrando que puede operar con impunidad total alrededor de las instalaciones más sensibles, dejando claro que tienen el control absoluto del espacio aéreo. Es la cabeza de puente hacia el futuro, yo diría, ¿no? Amigos, lo que estamos viendo es el aislamiento sistemático de la margen izquierda de Ucrania. Mientras en Bakova entran en pánico imaginando frentes en Bielorrusia, la realidad es que Rusia está preparando el camino hacia Odessa y Nikolaev. Ya no se habla de estas ciudades como zonas de conflicto, sino como regiones rusas temporalmente ocupadas. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Ciudades rusas temporalmente ocupadas. La audacia de Belousov está dejando a los expertos occidentales sin palabras. Han destruido el regalo de Londres antes de abrirlo y han volado por encima de las centrales nucleares para demostrar que el artículo 5 es una línea dibujada en el agua cuando te enfrentas a la tecnología hipersónica. Así pues, que tener los ojos bien abiertos, porque cuando los suministros británicos arden en el muelle y los Kinsale dictan el ritmo cerca de las centrales nucleares, es que la fase de desgaste ha terminado. Estamos en la fase de la resolución. Odessa es la llave y Rusia ya ha empezado a girarla. El silencio estratégico de Putin. Atención a estas palabras de Vladimir Putin, porque son las que están provocando insomnio en los despachos de la OTAN. Durante una reunión en Nizhny Novgorod, el presidente ruso soltó una bomba diplomática con la calma de un ajedrecista.
Sabemos cómo terminará todo, pero no haremos declaraciones públicas al respecto. Simplemente nos esforzaremos por alcanzar los objetivos fijados. ¿Qué significa esto en el lenguaje de la razón de Estado? Significa que Moscú ya no está negociando el sí, sino el cómo. Putin sugiere que mientras Occidente está ocupado pensando en el cómo disfrazar la victoria rusa para que no parezca una derrota humillante de la OTAN, el Kremlin ya tiene la hoja de ruta grabada en la piedra. Sin marcha atrás. Para los que todavía creen en compromisos o vueltas a las fronteras de 1991, el mensaje es un jarro de agua fría. Los objetivos siguen siendo los mismos desde el primer día. Desmilitarización, desnazificación, el desmantelamiento total de la capacidad de amenaza de Kiev, neutralidad de Ucrania, ningún pie de la OTAN en suelo ucraniano, reconocimiento territorial, el Donbass y las nuevas regiones incorporadas son Rusia, y eso no se discute. La fuerza sobre la diplomacia. Moscú ha dejado de señalar su apertura al diálogo. Ahora la postura es, si quieren negociar, bajo nuestros términos, adelante. Si no, lo conseguiremos por la fuerza. Kiev se niega a retirar sus tropas de las partes del Donbass que aún controla. Pero como vimos en el bloque de Odessa-Sumy, Rusia ya está ayudando a que esa retirada ocurra por la vía de los hechos consumados. La victoria, pues, como podemos ver, ya tiene forma. Hoy cerramos este círculo, ¿no? Empezamos viendo cómo Alemania se queda sin petróleo y terminamos escuchando a Putin decir que el final de la historia, pues, ya está escrito. Mientras en Bruselas y Kiev se queman en la incertidumbre de no saber qué pasará mañana, en Moscú se limitan a ejecutar un plan que ya no depende de la buena voluntad de Occidente. El espíritu de Anchorage ha muerto. Las fábricas de drones en Europa tienen sus coordenadas fijadas y los misiles Kinzhal ya han demostrado que no hay ventanas cerradas para la tecnología rusa. Amigos, vigilad, vigilad, porque cuando un líder dice que sabe cómo terminará y deja de dar explicaciones, es que la fase de las palabras ha quedado enterrada bajo el espeso de la realidad militar. La victoria de Rusia ya no es una duda, es una gestión de tiempos. Hablemos de vientos de cambio. El desgaste del consenso. Amigos, vamos a mirar hacia adentro, porque ninguna victoria en el frente es sostenible si la retaguardia se agrieta. Por primera vez en años, las encuestadoras estatales rusas, BT-SIOM y FOM, registran una caída significativa en la aprobación de Vladimir Putin. Hemos pasado de un sólido 78% en enero a un 67,8% en abril de 2026. El gobierno, por su parte, cae a un preocupante 45%. ¿Qué está pasando en el alma de Rusia? La razón de Estado nos dice que el pueblo ruso es resistente, pero no inmune al cansancio de una campaña que entra en su quinto año. Telegram, Max y el bloqueo digital. Muchos analistas señalan que la gota que colmó el vaso ha sido la campaña agresiva para suprimir Telegram y otros servicios populares, intentando forzar la migración de la plataforma Max. Peskov dice que son medidas de seguridad necesarias, pero para el ciudadano común, esta es una interferencia en su vida diaria que genera fricción. No es una vuelta al pasado. Dicen desde el Kremlin, pero se siente como tal para una generación que creció en la libertad digital. ¿Sí o no? Imagínense ustedes, de repente, de la noche a la mañana, les dicen Telegram es prohibido en tu país. X, ¿se acuerdan en Brasil? En Brasil quisieron suspender X. ¿Qué pasó? Un revuelto, ¿no? La economía y la guerra eterna. Hay factores aún más profundos. Inflación y precios. Mientras el número de los multimillonarios crece, porque hay que ver la revista Forbes, los multimillonarios crecen en Moscú,
El ciudadano de a pie ve cómo los precios suben y la situación económica se tensa bajo el peso de las sanciones y el esfuerzo de la guerra. Ataques en la retaguardia. Los ataques con drones ucranianos ya no son la excepción, son la regla. Ver bajas civiles en suelo ruso de forma habitual genera una pregunta incómoda. ¿Cuándo terminará esto? La sombra de Europa. El temor a que este conflicto no sea solo contra Ucrania, sino que escale a una gran guerra contra Europa, que ya se prepara abiertamente para el 2030. Y no solo es esto, la tragedia del campo, el holocausto ganadero. Amigos, hay una realidad que no sale en las grandes partes de la guerra, pero que está destrozando el hígado de la sociedad rusa. Desde febrero de este 2026, una supuesta epidemia, oficialmente llamada pasteurolosis y rabia, aunque los expertos sospechan de algo mucho más contagioso como la glosopeda, ha provocado una matanza masiva de ganado en regiones como Novosibirsk, Omsk y Altai. Pero aquí está la injusticia que clama al cielo. Esta campaña de sacrificio no ha golpeado a todos por igual. Mientras los grandes complejos agroindustriales logran brindarse, las autoridades han entrado en las pequeñas granjas marginales, en los corrales de esas abuelitas para las que una vaca o 3 cerditos son toda su vida y su único sustento. Se han sacrificado cerca de 90,000 animales, muchas veces sin pruebas de laboratorio claras, sin transparencia y con compensaciones que son una limosna frente al precio real del mercado. Y lo peor de todo, lo más sádico, es que mataron a estos animales que muchas veces son parte, por decirlo así, abiertamente, en confianza, de la familia de estas gentes del campo, enfrente de ellos. Hay imágenes entremecedoras de ancianas suplicando de rodillas para que no maten a su vaca, que le da la leche, el queso, la mantequilla, el sustento a diario, a sabiendas de que la vaca está sana. Ni siquiera le enseñan un certificado de que está enferma. Pero las cooperativas grandes, intocables. Así que nos encontramos con la rebelión de las aldeas. El caos emocional es total. Hemos visto imágenes virales de agricultores bloqueando el paso a las patrullas veterinarias, defendiendo a sus animales porque sencillamente no se ven enfermos. El escándalo ha sido tal que el propio gobernador de Novosibirsk tuvo que destituir a su ministro de Agricultura tras filtrarse un video del funcionario huyendo de una granja que le imploraba explicaciones. Para el pueblo ruso, esto se percibe como una traición. En un momento donde el país pide sacrificios para la operación militar especial, ver cómo el Estado aniquila la base de la soberanía alimentaria de los más débiles que deberían de proteger supuestamente, las cuotas de exportación de los grandes, pues es una puñalada, ¿no? Y aquí es donde yo creo que entra el impacto en la razón de Estado. Putin ha tenido que intervenir directamente firmando un decreto para centralizar la producción de vacunas y frenar la dependencia extranjera, que era del 70%. Pero el daño emocional ya está hecho. Cuando el ciudadano ve que su propia seguridad alimentaria es sacrificada en el altar de una burocracia opaca, la confianza en las torres del Kremlin se desploma. No. Para los que conocen a los rusos, no toques a un débil enfrente de ellos. No, eso no se hace. Eso es un pecado. Si tú tocas a un débil enfrente de un ruso, vas a recibir el mazo ruso. Y te estoy hablando de ejemplos de calle. Ese es el espíritu ruso, el espíritu humano
del ruso, natural, defender al débil. Y ver a estas abuelas llorando de rodillas por sus animales, esto ha sido una patada al hígado de la sociedad rusa de parte de las autoridades del Kremlin. Así, amigos, que no es Telegram o la inflación. Es la vaca de la abuela. Es el sustento de la familia rural lo que hoy está en juego. Esa es la verdadera patada al hígado que ha bajado los índices de aprobación. Y la gran pregunta es, ¿quién es el siguiente? Ustedes han visto a Putin hablar en tantos foros del desarrollo de inteligencia artificial. Se jacta con Xi Jinping de que van a desarrollar un gran futuro basado en inteligencia artificial. ¿De qué hablamos anoche o esta madrugada, perdón? ¿Palantir? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué agenda están siguiendo estos dos? ¿O es que ahora nos encontramos a dos imperios? ¿Mm? O tres quizás. El fin de Áncoras como respuesta. Aquí es donde yo creo que conectamos todo, amigos. Putin sabe que el espíritu de Áncoras y las negociaciones eternas con Trump estaban alimentando la sensación de un conflicto congelado que solo desgasta a Rusia. Por eso ha endurecido su postura. Por eso ha anunciado, sabe cómo terminará. El Kremlin necesita pasar de la gestión del conflicto a la resolución del conflicto. El pueblo ruso apoya la victoria, pero castiga la indecisión. Este descenso en las encuestas es el motor que está impulsando la nueva agresividad de Moscú en el frente norte y en Odessa. Putin no busca un acuerdo para salvar la cara, busca una victoria que reconstruya el consenso nacional que está perdiendo. Estar atentos, amigos, porque un líder con un 67% de aprobación sigue siendo increíblemente fuerte para los estándares occidentales, ¿no? Como hemos visto, Trump 35, Macron 20 y pico, Starmer yo creo que está en menos 15. Pero para los estándares de Putin es una señal que debe subir la apuesta. El tiempo de las medias tintas se acabó. No solo por la presión de la OTAN, sino por el pulso de su propia gente. ¿Qué es lo que el pueblo ruso está exigiendo realmente y cómo puede estar cambiando el curso de la ofensiva de primavera? ¿Mm? Así que nos encontramos con el equilibrio de Putin y el abismo de la sucesión. Sí, hay que ser muy cuidadosos con lo que se desea, ¿no? En los círculos patrióticos rusos han empezado a correr un rumor, que el descenso en las encuestas es la señal para que Putin deje paso a alguien que sí luche de verdad, alguien que no hable de líneas rojas, sino que use el arsenal nuclear de inmediato. Pero analicemos esto con la frialdad de la torre de mando de que hablan Geo. Históricamente, Vladimir Putin no es el extremo de un bando. Él es el árbitro entre las torres del Kremlin. Por un lado, frena a los halcones que quieren apretar el botón rojo hoy mismo. Por otro, impide a las élites económicas que añoran sus activos en Occidente firmen una capitulación disfrazada de paz. Situación es difícil, ¿no? El dilema del sucesor. La pregunta es inquietante. ¿Qué pasaría si Putin no estuviera? Un sucesor que no tenga su peso histórico ni su imagen de personalidad fuerte podría ser mucho más vulnerable a las presiones de las élites que buscan el empate a cualquier precio. O por el contrario, podría ser alguien sin las restricciones de imagen de Putin que decía que la única forma de legitimizarse es la escalada total. Guerra nuclear. Muchos critican las medias tintas de Putin, pero esas medias tintas son las que han mantenido el equilibrio del mundo durante 4 años de operación militar especial. Él es el dique de contención que evita tanto el entreguismo de los liberales como el apocalipsis de los radicales. Y esto nos lleva a la pregunta,
empate o victoria. La realidad es que Rusia debe luchar por su futuro buscando como mínimo un empate técnico que garantice la margen izquierda del Dnieper en el Donbass. Sin eso, cualquier concesión sería vista como una derrota estratégica que ninguna torre del Kremlin podría sobrevivir. El tiempo, lamentablemente, es una cuestión a largo plazo. No esperen soluciones mágicas mañana. La razón de Estado nos dicta que la estabilidad de Rusia depende de que ese equilibrio no se rompa prematuramente. Putin sabe que su 67% de aprobación es el mandato para terminar el trabajo. No para retirarse y dejar el tablero en manos de quienes podrían vender la soberanía por un plato de lentejas en Bruselas. ¿Verdad? Así pues, amigos, que la torre de mando sigue firme. Miércoles 22 de abril, cerramos esta segunda emisión con una verdad incómoda. La guerra no se libra contra los drones de la OTAN, sino contra el cansancio de una sociedad que exige resultados claros. Putin ha endurecido su postura porque sabe que el consenso de Crimea se está agotando y necesita un consenso de victoria. No habrá acuerdo áncoras porque Rusia no puede permitirse un empate que se sienta como derrota. La zona de seguridad es la respuesta a las encuestas y a las amenazas externas. Vigilad, porque los vientos de cambio pueden traer aire fresco o pueden derribar la casa entera. La soberanía de Rusia hoy reside en ese equilibrio precario que Putin mantiene sobre el Dnieper. Así que seguiremos analizando cómo el frente responde a esta presión política interna. Gracias por estar ahí. Apoyen al canal. QRs en pantalla para que podamos seguir desglosando estas realidades sin censura. Su apoyo es lo que nos permite mantener esta torre de mando independiente. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.